Un cuerpo está en movimiento cuando cambia de lugar respecto a puntos fijos y está en reposo cuando permanece en un punto determinado. El problema es con respecto a dónde o a qué se tiene en cuenta el cambio de lugar. Veamos estas dos situaciones. Si estamos sentados en un auto y este está en reposo, dirías que evidentemente está en reposo. Pero eso es relativo, porque la Tierra está en movimiento alrededor del Sol y el carro está ahí dando vueltas. Si estamos sentados en el auto, pero este está en movimiento, diríamos que estamos en reposo con respecto al asiento del carro, pero en movimiento con respecto a los objetos que están por fuera. Los movimientos se pueden clasificar en su función de su trayectoria. Veamos cómo es. Las cuales pueden ser trayectoria rectilínea, por ejemplo la que describe un avión, o un auto en una carretera que está en línea recta. Otro sería movimiento curvilíneo, como el vuelo de una mariposa. El siguiente sería un movimiento de tipo circular, como los que describen las atracciones mecánicas, por ejemplo este carrusel. El otro tipo de trayectoria es elíptica, que es el que describen exclusivamente los planetas. Y por último tenemos una trayectoria de tipo parabólica, como el proyectil de un cañón cuando es disparado. Ahora, para el estudio del movimiento tendremos en cuenta dos conceptos diferentes que a menudo se pueden confundir, que es el desplazamiento, que es la línea recta entre dos puntos, y el otro concepto es la distancia recorrida, que es la longitud de la trayectoria que se ha seguido. Ahora bien, cuando un objeto se mueve, ese movimiento están implícitas dos magnitudes, y ellas son el tiempo y la distancia. Recordemos que la distancia se mide en metros y el tiempo, que el tiempo se mide en segundos, en minutos, en horas, en días, en años. Dos conceptos fundamentales para el estudio del movimiento son la rapidez y la velocidad, que a menudo suelen confundirse. Hablemos de la rapidez. La rapidez se define como la distancia recorrida por unidad de tiempo. La velocidad se define como el desplazamiento en la unidad de tiempo. Entonces, cuando yo hablo que algo se mueve en línea recta, estoy hablando de que tiene una velocidad. Veamos estas dos situaciones que vamos a proponer acá. Miremos este carrusel que está acá y miremos este caballo que está galopando. Ahora, estos caballos que están acá están moviéndose con las mismas condiciones que el caballo que está acá, con una diferencia. Estos caballos están cambiando de dirección, mientras que estos van en línea recta. Y entonces aquí es donde decimos que esta es la distancia recorrida y este tiene desplazamiento. Entonces, cuando veamos este movimiento, que es un movimiento circular, decimos que estos caballos tienen rapidez, mientras que este tiene una velocidad. Entonces, cuando yo hable de velocidad, entonces yo voy a ver esa ecuación que dice desplazamiento sobre tiempo. Y aquí hablamos de velocidad constante. Quiere decir que ese objeto está recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Distancias iguales en tiempos iguales. Distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, la ecuación de la velocidad es desplazamiento sobre tiempo y la ecuación de la rapidez es distancia sobre tiempo. Los movimientos se pueden ilustrar a través de gráficas, las cuales presentan datos, los representan entre sí, de manera que facilitan su comprensión, comparación y análisis. Veamos cómo es esto. La comprensión, la comparación y el análisis de los datos que uno registra en un movimiento. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, entonces nosotros vamos a considerar la distancia y vamos a considerar el tiempo. Entonces, para este gráfico de la velocidad, entonces nosotros tenemos
que por este lado, por abajo, nosotros tenemos el tiempo en horas y aquí tenemos el tiempo, la distancia en kilómetros. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir mirando las fracciones que nos van mostrando la gráfica. En este caso particular, entonces lo primero que hacemos nosotros es para analizar el gráfico. Los gráficos nos permiten la comprensión, la comparación y el análisis de la gráfica. Lo primero que hacemos es mirar los brazos de la gráfica, que son los referentes del plano cartesiano. Entonces en este caso particular vamos a mirar, y aquí tenemos el tiempo en horas y aquí tenemos la distancia en kilómetros. Este caso particular viene fragmentado, entonces yo voy a mirar cómo se comporta esta raya que me va diciendo los datos que tiene el movimiento. Entonces en este caso particular, si tuviéramos un auto, este auto lo que me indicaría en este primer fragmento es que en 2 horas se ha movido 10 kilómetros. Seguidamente, si yo miro este acá, significa que desde 2 hasta 3 habría una hora. Pero ¿qué pasó? Está parado en el punto 10 y no se ha movido. Entonces yo podría decir que en esta hora, de 2 a 3, en esta hora se ha estado quieto. Ahora miro la siguiente fracción, y en la siguiente fracción visualizo que desde el tiempo 3 hasta el tiempo 5, pues estaba en 10 y fue hasta 20. Pues lo que quiere decir es que en 1 y 2 horas se ha movido exactamente 10 kilómetros. Seguidamente lo que me indica es que está en un referente que es el punto 20, y del punto 20 pasó al 5. Lo que quiere decir es que se está devolviendo. Entonces se devuelve, y ¿cuánto tiempo se toma para ello? Entonces lo que se toma de tiempo es 1 hora, porque va de 5 a 6. Entonces de esta forma nosotros hacemos el análisis gráfico, y para cada fragmento podríamos estar buscando su velocidad y su tiempo. Ahora, algo muy importante, cuando hablemos de distancia y desplazamiento, están implícitos acá. Este es un movimiento rectilíneo, lo que pasa es que va hacia adelante, se detiene, va hacia adelante y luego se devuelve. Entonces es un movimiento que hace en una línea recta. Pero entonces aquí podemos encontrar la distancia y el desplazamiento. Entonces la distancia es todo lo que recorre. Entonces fue hasta acá, hasta 10, se quedó quieto, luego fue hasta 20, entonces 10 y 10, 20, luego se devolvió. Entonces cada uno son 5, 5, 10, 15. Entonces aquí son 10, 20 y 15, 35. Decimos que la distancia recorrida es 35. Pero el desplazamiento es desde el punto de partida hasta el punto de llegada. En este caso partió de 0 y quedó en 5. Entonces su desplazamiento será con un valor de 5. Ahora, las ecuaciones nos permiten estimar datos numéricos del comportamiento de los objetos que se mueven. Veamos. Un jinete recorre una distancia de 1 kilómetro en 3 minutos. Calcular su velocidad. Entonces podríamos por ahora utilizar unos pasos, numerarlos para que nos quede un poco más pues sencillo llevar el orden. Entonces primero pues hemos leído el ejercicio del enunciado, y podríamos para empezar hacer un esquema o un dibujo que nos permita evidenciar la situación. Miremos, entonces ahí va el jinete. Este jinete está recorriendo una distancia de 1 kilómetro en 3 minutos. El jinete está recorriendo una distancia de 1 kilómetro en 3 minutos. Ya tenemos el enunciado, tenemos el esquema del dibujo, y ahora podríamos colocar, sería un tercer paso, sería colocar los datos que nos presentan. Los datos numéricos que nos presentan, entonces en primer momento es el desplazamiento, que es igual a 1 kilómetro. A 1 kilómetro. Otro dato que tengo acá es el tiempo. Voy numerando acá, voy colocando. El tiempo son 3 minutos. Y ahora me están diciendo que cómo se calcula la velocidad en metros sobre segundos. Entonces lo que tengo que hacer es
buscar la velocidad, y como tengo que buscarla voy a colocarla en una incógnita. Otro paso para hacer entonces sería un cuarto paso, sería encontrar una ecuación que me permita pues solucionar esta situación. La ecuación que me permite solucionar es la ecuación de velocidad. Velocidad es igual a desplazamiento sobre el tiempo. Y listo, ya tengo la ecuación, tengo los valores, podría hacer un reemplazo. Y un quinto paso sería reemplazar los datos. Pero aquí me toca observar, como me están pidiendo la respuesta en metros sobre segundos, si yo tengo kilómetros y minutos, me tocaría hacer una conversión. ¿Cómo se haría la conversión acá? Entonces, un kilómetro equivale a 1000 metros. Y acá, 3 minutos, como me toca en segundos, entonces diría que 3 minutos, pero un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, si hago la multiplicación, me quedaría 180 segundos. Esa sería el cambio de unidades. Entonces, ahora sí puedo reemplazar acá y me quedaría velocidad es igual, la distancia serían 1000 metros, y el tiempo serían 180 segundos. Listo, ya tengo aquí, voy adelantado. Ahora, el siguiente paso será hacer las operaciones. Velocidad, si hago la división, entonces 1000 metros dividido 180 me dará 5.55. Con la calculadora voy a hacer la operación acá y me quedará en metros sobre segundo. Esta sería la respuesta numérica. Pero ahora pues debo hacer un análisis de respuesta. ¿Qué significa esa respuesta? Que por cada segundo, por cada segundo que se esté moviendo ese jinete, por cada segundo que el jinete se mueva, punto, ¿qué pasa? Él recorre exactamente 5.55 metros. Eso es. ¿Qué significa eso? Que como estamos viendo, el jinete se está moviendo. Entonces, si este intervalo vale 5.55 metros, aquí habrá otro de 5.55 metros, aquí habrá otro de 5.55 metros. Por cada espacio esto se va a demorar un segundo, se demorará un segundo, se demorará un segundo. Ahora, no siempre esta sería la solución para la velocidad, pero si nos están pidiendo, no siempre nos van a pedir la velocidad, nos pueden estar pidiendo el tiempo. Cuando nos pidan el tiempo, ¿cómo haríamos nosotros? Pues utilizamos la fórmula y vamos a decir velocidad es igual a desplazamiento sobre el tiempo. ¿Qué debemos hacer? Como yo necesito el tiempo, este pasa a multiplicar y este pasa a dividir. Entonces nos quedará tiempo es igual a desplazamiento sobre velocidad. Y haría yo pues el reemplazo de las unidades. ¿Qué haríamos cuando nos pregunten el desplazamiento? Pues la fórmula es velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. Pues como yo necesito el desplazamiento, este está dividiendo, pasa a multiplicar y queda B por T es igual a desplazamiento. Y así se desarrollan los ejercicios de velocidad. Y así se desarrollan los ejercicios analíticos de velocidad. Ahora sí, después de tener estas explicaciones, podemos empezar a practicar nuestras habilidades y para ello los invito a desarrollar la guía propuesta.